En el campo nos vamos a encontrar con personas que no comprenden bien el Evangelio. ¿Vale? No es que nosotros seamos ni los únicos, ni especiales, ni mejores, ni nada. Pero es cierto que hay en el campo personas que no entienden de una forma completa y correcta la palabra de Dios. Ya sabemos, hay sectas, hay iglesias que tienen una predicación extraña, se habla de la prosperidad. Encontramos iglesias con ministerios que no tienen de verdad el mensaje del Evangelio, que muchas veces se predica conforme otros aspectos que no son la palabra de Cristo. Y lo encontramos en personas, lo encontramos en iglesias y también lo encontramos en grandes movimientos. No voy a poner a decir nada porque no quiero atacar, pero podéis ver un poquito por internet y el campo y os vais a dar cuenta de que hay ministerios, pastores y palabras que no tienen. Y otras personas que, bueno, que han escuchado el Evangelio, se les ha hablado de Dios, que tienen un corazón, que tienen una fe, que tienen algo y que no han terminado de comprender la profundidad y la amplitud del Evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que también hacer, yendo al campo y ayudándoles a que ellos comprendan de una forma completa y profunda el Evangelio. ¿Cuál es el problema? Que si yo no comprendo el Evangelio de una forma profunda y completa, ¿qué les voy a dar? Si yo no lo puedo ordenar bien y lo puedo enseñar, ¿qué voy a entregarles? Cuando yo estoy en el campo, yo tengo que ser capaz de ser independiente. Tenemos que ser independientes, que era uno de los 10 secretos que vimos un día, ¿os acordáis? La independencia. Yo no tengo que depender de que haya alguien a mi alrededor haciendo la obra de evangelista. Yo tengo que hacer la obra. Y yo me tengo que bastar con la gracia de Cristo, la llenura del Espíritu Santo y con el respaldo del trono celestial. Eso tiene que ser suficiente para mí. Si eso se convierte en algo suficiente para mí, yo puedo ser independiente. Cuando digo independiente no quiero decir que no vayamos a ninguna iglesia ni nada, sino que yo pueda hacer esa labor de evangelista y levantar discípulos. Preparad vuestro contenido, ordenadlo. Si necesitáis material, lo podéis pedir. Tenemos mensajes por internet, estamos entrenando, está la Universidad de Remanentes. ¿Queréis estudiar más? Está también el RTS, que es el Seminario Teológico de Remanentes en Panamá. Se está también haciendo, o se va a levantar en Perú. Por si quisierais hacerlo de otra forma en otro lugar, ya os digo que es más intenso que la Universidad de Remanentes, pero podéis hacerlo a través de internet. Todos los días os conectáis y estáis ahí recibiendo las clases. Lo importante es que profundicéis en el mensaje, lo ordenéis y luego lo podéis compartir. Tenemos que ver el campo, como por ejemplo lo veía Pablo y como se ve. Las grandes potencias controlan la economía del mundo, controlan los países, controlan las culturas, las sociedades. Esas 3 organizaciones, como es la nueva era, este movimiento, estamos hablando de la masonería, personas que son influyentes, que se unen para gobernar el mundo, que esto es sabido, no por todos, pero se ve la evidencia del gobierno y el control mundial por pocas personas. Vemos también cómo el judaísmo, a pesar de tener esa raíz y herencia unida, están controlando posiblemente la mayor economía del mundo es suya, la tienen ellos. Y ellos organizan, ellos dirigen el mundo. Vemos también a los mormones, esa secta cristiana que tiene un poder enorme. En lugares como en Estados Unidos es bastante común. Vas a Utah y es una ciudad medio mormona, la mayoría de gente lo es. Están construyendo, o no sé si ya han construido, no me acuerdo, un templo enorme, no sé dónde era, pero era enorme, representativo. Están conquistando el mundo. Los testigos de Jehová, igual, como los miembros de los testigos de Jehová están obligados a hacer evangelismo, al final acaban encontrando personas que necesitan una palabra de ánimo. Y como dan un mensaje
que es semibíblico y semicristiano, pues la gente quiere entrar y la gente quiere recibir esa respuesta. No podemos vencer con nuestro poder y con nuestra capacidad. No podemos. No somos capaces. Sin embargo, tenemos que hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? A través de la obra del Espíritu Santo, del poder de Dios. Si no somos capaces de bastarnos en esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que no podemos luchar contra esto. ¿Qué iban a hacer los dos discípulos, Aristarco y ¿cómo se llamaba el otro? Gallo y Aristarco. ¿Qué iban a hacer Gallo y Aristarco en el teatro con toda la ciudad en una turba apresándoles y gritándoles? ¿Qué iban a hacer ellos dos? No podían hacer nada. Era un teatro de 24.000 personas. Imagínate la gente que habría ahí. Y la gente, a muchos de ellos, difícil la palabra, que no sabían ni por qué estaban ahí, pero estaban en medio del tumulto gritándoles. No podemos luchar contra el campo, no podemos luchar contra ellos. Tenemos que conquistarlo espiritualmente. Y la mejor forma para conquistarlo espiritualmente es levantando discípulos, es encontrando las élites, la cumbre, gente cumbre, y haciendo que los remanentes lleguen hasta ahí. Si no, es que no se puede hacer la evangelización. Es muy complicado. Para las elecciones de Estados Unidos, la candidata es demócrata, ¿no? Kamala Harris. Pues ella tiene sus pensamientos, su forma de pensar. Políticamente me da lo mismo. Pero ideológicamente, ¿qué es lo que quiere? Totalmente va con la nueva ideología de géneros, de persona, perspectiva, ser humano, antifamilia, anti de todo, todo. Es muy inteligente. ¿Qué ha hecho? Al número 2, a su vicepresidente, ha cogido uno que es peor. Entonces ella parece que es como más moderada, ¿no? Pero está ahí en ese aspecto. Si nosotros levantamos a remanentes políticos que tengan el Evangelio y que no les importe luchar contra aquellos movimientos que van en contra de la palabra de Dios, eso tiene un valor enorme. Ahora me dices, bueno, ¿y qué pasa con Trump? Bueno, Trump es otro caso. Es otro personaje que dice, esto es que no sé qué coger, una u otra. Como no somos estadounidenses, pues no da igual, podemos hablar de esto porque no vamos a votar. ¿Qué necesitamos? Ni una Harris, ni un Trump, necesitamos un remanente. A mí, uno de los títulos de oración de la iglesia de Washington, que es allí cerquita de Washington DC, es levantar a políticos que puedan conquistar ese campo. No es que como la política está sucia nos tenemos que alejar. No, hay que conquistarla con el Evangelio. No tenemos que no acercarnos para no mancharnos, no, hay que conquistarla con los remanentes. Si se levanta alguien con esa capacidad, o encontramos un discípulo y damos el Evangelio, ostras, pues esa persona puede hacer grandes cosas. Pero ¿tenemos esa capacidad? Tenemos que ser capaces de incluso ir, como Pablo, ir hasta reyes, gobernadores y poderles dar el Evangelio y discipularles. ¿Os imagináis encontrarte con un político de primer nivel y hacer eso? Yo creo que por la impresión y el miedo y la inseguridad no nos achicamos, nos quedamos en blanco y nos vamos. Hay que prepararse para esto. Pablo, ¿cómo hacía la evangelización? Pues iba a las sinagogas. Claro, una sinagoga no es una iglesia. Una sinagoga es un lugar donde se reúnen, estudian, levantan remanentes, aprenden, hacen comunidad. De ahí el término sinagoga es lugar de reunión, parecido a eclesía. Tiene una similitud. El verbo sinago, que es reunirse. Ahí va Pablo, porque ahí es donde estaba la vida del pueblo judío para poderles dar el Evangelio. Y ahí se reunía. Iba a lugares de reunión, iba a mercados, donde estaba la gente, donde estaban las personas. Nosotros también tenemos que hacer esto. Tenemos que llevar el Evangelio a la gente, a los lugares donde hay gente y donde tienen que escuchar la palabra de Dios. En los colegios, pues es muy complicado. No nos van a dejar ir, pero tenemos que hacer este campo. Algún día podremos levantar nosotros nuestro colegio. Algún día. Espero que Dios nos dé la gracia para levantar un colegio cristiano
y compacto, al igual que los hay en el norte de Madrid, muy bonitos y muy caros, que los han hecho las misiones norteamericanas, y también en el centro de Madrid, con el Colegio del Porvenir, que lo hicieron los alemanes, que también podamos hacerlo, por ejemplo, en el sur de Madrid. Que sí, bueno, somos del sur, somos más pobres, pero los miles de creyentes que tiene que haber aquí, alrededor, que puedan bajar y decir, yo quiero llevar a mi hijo a un colegio cristiano. ¿Por qué? Porque es donde se levantan los remanentes. Oye, no quiero que mi hijo se estudie en un colegio donde le están diciendo, le están hablando, donde tiene sus compañeros que... Un lugar donde desde la mañana hasta la hora que sea esté escuchando el Evangelio. Y los otros niños, bueno, son niños y cada uno pues tiene más gracia que otro, unos tienen un carácter diferente, otros tienen un proceso, pero por lo menos son hijos de Dios. Esas son las metas que nosotros tenemos que hacer. Levantar a los especialistas, levantar a los profesionales y levantar a los también empresarios para que ellos puedan levantar estos colegios y estos proyectos. Pero todo parte siempre de la persona. Si no hay obreros que puedan hacerlo, no se va a levantar nada. Si hay obreros, sí se puede levantar. Tenemos que ir donde están las personas enfermas. María Carmen y Alberto van a la calle y hablan con las personas que están durmiendo y viviendo en la calle. Tenemos que ir a estos lugares. María Carmen y Alberto hacen su labor yendo al hospital donde hay enfermos. Tenemos que ir a las personas que están necesitadas. Sí, está muy bien. Pues tenemos que predicar a las élites. Si se convirtiese un jugador de fútbol. Los hay, pero no, tenemos que ir a las élites, pero también tenemos que ir a la gente que está enferma y necesitada. Tenemos que ayudarles a poder encontrar la respuesta del Evangelio. Juan y Pedro, pues cuando vieron al cojo que estaba en la puerta del templo, le dieron el Evangelio. Felipe, cuando fue a Samaria, les predicaba y sanaba las enfermedades. Cuando Pablo iba al campo, sanaba a los que estaban enfermos. Capítulo 16, a la chica endemoniada. En el capítulo 19 hemos visto los problemas del campo, el hombre endemoniado que no había quien le echara mano, ni con fuerza ni con nombres. Esta es la realidad del campo en el que estamos. Es el templo de Diana, enorme, precioso, que tendría que ser, arquitectónicamente hablando, pero era un centro de idolatría que tenía oprimido al campo de Éfeso. Y al igual que en Éfeso está Corinto, y al igual Colosas, y Roma, y todas las ciudades tenían sus centros de idolatría. Tenemos que hacer la labor inversa. Predicando el Evangelio, tenemos que darnos cuenta de que esa es la respuesta para revertir. Y ellos lo vieron, se dieron cuenta. Si se predica el Evangelio, la gente no va a creer en los ídolos. Y repito lo que he dicho antes. Ellos pensaban económicamente, pero la realidad era espiritual. No se daban cuenta, pero estaban haciendo su guerra espiritual. Si se predica el nombre de Cristo, la gente va a creer y van a dejar de adorar a estos ídolos. Y van a empezar a adorar al suyo, ellos pensaban. Totalmente cierto. Si nosotros levantamos este movimiento de la palabra en Parla, la gente ya no va a tener sus ídolos, no va a vivir por ellos mismos, no va a vivir por sus circunstancias. Empezarán a vivir por el Evangelio. Dejarán de ser guiados como un rebaño de ovejas. Bueno, las ovejas somos nosotros. Como un rebaño de cabras, ¿vale? Donde dice el mundo, donde dice la sociedad, donde dicen los iluminados de Internet, donde dicen los políticos y los libertadores de mil historias. Y cuando ellos entiendan el Evangelio van a ser guiados por la palabra y van a ser guiados por Dios. Y esto se nos va a echar en contra. Esto se nos va a echar en contra totalmente. Y el problema, ¿sabes cuál va a ser? Que normalmente las persecuciones las llevan a cabo los gobernantes a los cristianos. Emperadores, reyes. Esas eran las persecuciones buenas. Cuando los cristianos tenían que estar en Roma escondidos en las alcantarillas para que no les pillaran. Pero vamos a vivir un tiempo en el cual la persecución la va a hacer la gente de a pie. Cuando la gente de a pie te va a perseguir a ti. Y van a intentar
derribar nuestro mensaje. Y tendremos que levantar también de esa forma ese sistema en el campo. El sistema en el campo. Hoy lo hemos estado hablando un poquito. El sistema del campo que levanta discípulos, trabajo grupal, trabajo especializado, se levantarán iglesias regionales y así se hará la evangelización del mundo. Con las casas de misión que se me olvidaba. Digamos que esos son los 5 básicos de evangelismo que tenemos en la Alianza. El discipulado personal, la casa de misión, que son de una forma más cercana se da esa sanidad y esa respuesta a las personas. Trabajo de equipo, pues somos un equipo, vamos a unirnos para evangelizar este lugar, este campo, este sitio. Trabajo especializado, oye, pues tú y yo pertenecemos al mismo gremio, pues nos vamos a unir y vamos a hacer equipo con esta perspectiva a las personas de nuestro campo, que tienen una forma de pensar, una forma de trabajar o que tienen su característica particular. Y luego la iglesia regional. La iglesia en el barrio, en la calle, en el pueblo, entre las personas. Porque sí, bueno, la iglesia por ejemplo está en Parla, pero ¿qué pasa con Parla Este? O con Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón, Villaverde, Madrid. ¿Qué pasa con todos esos lugares? Hay que levantar las iglesias regionales. Y de esta forma, pues se puede hacer la evangelización del mundo. Esos 5 puntos están aquí en la Biblia, en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo. Es el método de evangelismo bíblico. Eso ya es otra conversación. Así que, para terminar, tenemos que pensar en el día 28, porque no puede ser simplemente un acto de entretenimiento y diversión para los remanentes. Es un acto de formación y de impulso para que sean élites en el mundo. Es un tiempo en el cual nosotros vamos a ayudarles a que ellos puedan recibir esta respuesta. Para que ellos, acompañándoles, ellos puedan llegar a desenvolver sus talentos, convertirse en especialistas y conquistar el campo, que es el mensaje de la cumbre. Os recordamos, la finalidad, digamos que la meta, ¿cuál es? El fin de semana de 3 días. Viernes tarde es un tiempo más de sanidad, de conexión, más profundo. El sábado es un tiempo para la cumbre, para que ellos puedan proyectar su vida como con sus talentos y habilidades. Y el domingo es un tiempo para recibir la palabra y para conectarlo todo. Vamos a empezar un día al mes, no 3 días a la semana. Un día al mes. Si nosotros hacemos esto, ¿cómo crees que se van a levantar los remanentes? Si hacemos el fin de semana de 3 días. ¿Cómo proyectáis? Fuertes, con dirección, con contenido, profundizando, identidad, autoridad. Se puede hacer la evangelización del mundo entonces a través de los remanentes. Se pueden levantar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que orar y obrar. Orar y obrar. Las 2 cosas. Ya iremos llegando a todos estos puntos, pero por lo menos, oye, empezamos con un día al mes. Bueno, con eso nos vamos a quedar. Simplemente terminando, pensando en levantar esas torres del Evangelio. Levantamos las torres del Evangelio, se levanta esa obra en nuestra vida y a nuestro alrededor. Pero las torres hay que levantarlas. Es decir, tienes que coger tu ladrillo, tienes que coger tu cemento, tienes que ponerte a levantar, tienes que medir, tienes que rectificar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Gracias a Dios tenemos un arquitecto perfecto que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿vale? Y nos da la fuerza para continuar. Solamente tenemos que orar y obrar.
La oración a veces nos lleva a ser pasivos, por eso tenemos que orar obrando. Como dijo Santiago, la fe sin obras no cuela. Dices que tienes mucha fe, pero luego no lo demuestras en tu vida. ¿De verdad eso es fe? Desde lo que habla Santiago. Así que también está muy bien oramos, pero algún día tendremos que avanzar. Así que esto es un poquito el mensaje. Volviendo al texto, para terminar, Pablo levanta discípulos, les ayuda a entender mejor el Evangelio, hace trabajo de equipo, se levantan las puertas, iglesias regionales o casas de misión para seguir predicando, tiene la continuidad, llama a Timoteo, tú sigue, te escribo cartas, te doy el mensaje necesario. Esto es nuestra labor. El mensaje de hoy también era un poco más para obreros esta mañana, pero es que esa es nuestra finalidad y es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Olvidémonos del trabajo, de la casa, del hogar, de la familia y centrémonos un poquito más en esto. Porque ahí es donde vamos a encontrar respuesta. Y además os digo, cuando más estemos concentrados en esto, en hacer la evangelización del mundo y en nuestra concentración espiritual, las cosas alrededor se arreglan. Es que se arreglan solas. Y en primer lugar, ¿sabes por qué es? Porque tú te relajas, no ves los problemas como problemas y consigues encontrar respuesta. Vamos a concentrarnos en lo que de verdad es importante y esencial en nuestra vida, que es ser estos obreros, y lo demás ya llegará. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 6, no hagáis vanas repeticiones, que Dios ya sabe lo que necesitáis. Versículo 33, no os centréis en las cosas del mundo, en lo material. El reino de Dios es su justicia. Todo lo demás ya llegará y ya se colocará. Cuanto más tiempo yo esté concentrado en la evangelización, menos voy a estar concentrado en lo que me carga, me agobia, me frustra y me hace sentir mal. Pensad entonces en lo que os da respuesta y todo lo demás se acabará colocando. Señor y Padre, gracias por la respuesta que tenemos en Cristo, porque a través de ella lo tenemos todo, a través de ella estamos completos en ti y a través de esa respuesta podemos ir hasta el último de la tierra. Llénanos del Espíritu Santo, aquel que ha sido prometido, aquel que es una realidad por cuanto ya hemos sido bautizados en Él al creer en Cristo y el cual tiene que reinar en nuestro corazón. Y también gracias por ese respaldo que tú tienes hacia nosotros, que nos das todo aquello que necesitamos, nos abres las puertas para la evangelización, nos diriges con tu palabra y nos das aquellas metas para poder hacer de la Iglesia de Aposento Alto, un lugar de luz en medio del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.